Buenas noches con todos. Muchas gracias, Moni. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Espero que esta pequeña capacitación les sea muy útil para la parte profesional y la parte personal, porque en este caso podemos hacer una devolución. No necesitamos mucho, ¿cómo diría? Mucha experticia para esto. Es un poco más de ir moneando la parte de lo que determina la ley de régimen tributario interno y su código tributario. Consideremos en esta parte que existen tres formas que nosotros podemos solicitar la devolución de impuesto a la renta. La una es mediante ventanilla, ingresando todos los documentos mediante ventanilla, donde vamos a ingresar la solicitud de devolución y todos los formatos que nos pide el Servicio de Rentas Internas que tenemos que llenar. La otra dos son mediante la página web del Servicio de Rentas Internas. Son vía electrónica, digamos. En la una es una forma muy fácil de hacerlo, en la que vamos siguiendo simplemente los pasos y hasta llegar y enviar una solicitud de devolución de impuesto a la renta. Si nosotros estamos de acuerdo, aceptamos eso, porque la base de datos del Servicio de Rentas Internas tiene ya la información de cuánto nos han retenido. Bueno, claro, va a variar porque va a haber tal vez empresas que no hayan declarado ciertas retenciones y ahí es cuando se nos puede complicar. Y la otra es mediante una solicitud vía de trámites vía internet mismo, vía página web del Servicio de Rentas Internas. Bueno, por el momento vamos a hablar de lo que es la devolución del impuesto a la renta, tanto para personas naturales, exclusivamente para personas naturales. Pero esta devolución de impuesto a la renta la pueden hacer tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Las personas naturales lleven o no lleven contabilidad. Esto puede ser una personería jurídica privada, pública o de economía mixta. Todo va a depender del ámbito, cómo lo hayan hecho. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿En qué caso se solicita los requisitos para la devolución? ¿A quién va dirigido este trámite? Y los formatos y las bases legales. La devolución del impuesto a la renta. De acuerdo a lo que determina el Código Tributario, tenemos dos tipos de devoluciones. La que determina el artículo 122 del Código Tributario y la que determina el artículo 123 del mismo cuerpo legal. En la una me habla de pago indebido y en la otra de pago en exceso. Si nosotros nos vamos al Código Tributario y nos vamos al artículo 122 en la que me determina qué entendemos nosotros o qué debemos entender nosotros por pago indebido. Y me determina que se considera pago indebido el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal, el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación. Entonces, en este caso, nos dice que es indebido cuando no existe el tributo o el tributo no esté o no haya sido creado para mí, pero sin embargo yo lo pagué. Entonces, en ese caso es un pago indebido, porque yo no tenía la obligación de pagar y sin embargo lo pagué. Y de acuerdo a lo que determina el artículo 123, pago en exceso, dice que se considera el pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que se debió pagar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía que pagar 100 y pagué 150, eso es un pago en exceso. Entonces yo voy a poder solicitar la devolución por esos $50 que están pagados en exceso. Tomemos en cuenta que de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 47, donde me habla, donde me habla del pago en exceso o el pago indebido y cómo tengo que solicitar del impuesto a la renta, me dice que yo podré solicitar, o más bien dicho, hasta cuándo podré solicitar. Me dice que yo podré solicitar este pago en exceso o el pago indebido hasta un tiempo máximo luego de 3 años de haber presentado mi declaración. ¿Qué es lo que me dice esto? Me dice que si yo presenté mi declaración en el 2000, la declaración del 2022, en el 2023, en marzo del 2023, porque estamos hablando como personas naturales, en marzo del 2023, quiere decir que yo tengo hasta marzo del 2024, hasta marzo del 2025 y hasta marzo del 2027.